Chicas, chicos, bienvenidos de nueva cuenta a la clase de historia. Antes de comenzar, quisiera extender un saludo a todos ustedes. Se les extraña mucho, se les reitera esta cuestión, ¿no? Ya deseamos verles a ustedes en el aula. También deseo fuertemente que sus familiares se encuentren en la mejor salud posible, ¿no? Bueno, dicho esto, procedamos a la clase. Chicas, chicos, vamos a tratar un tema bastante amplio, bastante importante, porque al fin y al cabo es el inicio de lo relacionado con la creación del México nacional como lo conocemos hoy en día, ¿no? Prácticamente vamos a hablar de la conquista y de los orígenes de la colonia conocida como la Nueva España. ¿Por qué es importante conocer estos aspectos históricos del México antiguo, ¿no? O del México colonial, mejor dicho, ¿no? Básicamente porque nos permite a nosotros entender todos los procesos históricos que sucedieron hasta el momento cúspide de la conformación de la nación mexicana como la conocemos hoy en día. Siempre se los he dicho, nosotros como mexicanos, nosotros como yucatecos, nosotros como individuos, somos el resultado de un proceso histórico, de una construcción histórica, ¿no? Y básicamente este video, o esta clase en particular, va orientada a entender cómo se llevó a cabo la conquista, cómo se funda la Nueva España, los mecanismos económicos que llevan a cabo las cuestiones de colonización, los mecanismos religiosos que generan un tipo de evangelización y aculturación de los individuos e individuas indígenas, y sobre todo cómo se originan los procesos de mestizaje, ¿sí? Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y los vamos a analizar. Obviamente vamos a tratarlos de manera breve. ¿Por qué de manera breve? Porque al fin y al cabo, en este sentido en particular, no podemos extendernos debido a las dificultades que ya sabemos que tenemos debido a esta contingencia. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Yo en las diapositivas, yo en la explicación y ustedes desde casa, como siempre, haciendo lo mejor que pueden y lo mejor posible. En este caso, también les reitero que revisen los materiales que se suben a la plataforma. Ya se subió el plan de trabajo semanal, que es del 27 de abril al 1 de mayo del 2020. Y espero que tomen apuntes. Repito, hoy 27 de abril iniciamos con esta nueva semana de trabajo. Apéguense al plan de trabajo semanal, ahí están las instrucciones, ahí se reitera todo. No lo olviden, todo se sube en formato PDF vía plataforma, ¿sí? Bueno, vámonos entonces con las diapositivas. Bien, vamos a seguir hablando del tema que les mencioné en la introducción, la Nueva España. Como les mencioné hace unos minutos, es importante conocer a profundidad cómo se conforma este espacio histórico, geográfico, conocido como la Nueva España, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, dentro de la colonia conocida como la Nueva España, como mencioné con anterioridad, es donde se van a sentar todas las bases socioeconómicas que van a permitir que surja lo que conocemos hoy en día como la República Mexicana, ¿no? Y es importante estudiar cuáles son los elementos que van a intervenir en la conformación de este territorio. Continuemos. Por una parte, debemos de definir qué es la Nueva España. La Nueva España, o mejor conocida como el Virreinato de la Nueva España, fue una de las 4 divisiones virreinales en que estaba organizada la colonia americana del Imperio Católico Español, junto con el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú y posteriormente el Virreinato del Día de la Plata. Fue la primera entidad territorial fundada por la corona española en América en 1521. Obviamente, suponiéndose a cuando se derrota al Imperio Azteca por el ejército de Hernán Cortés, junto con las tribus indígenas que ayudaron a Cortés, ¿no?
Básicamente, su capital fue la antigua Ciudad de México Tenochtitlán, actualmente la Ciudad de México, y era regida por la figura de un virrey, el primero de los cuales fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Su extensión territorial era enorme, abarcaba los territorios españoles de Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. Y obviamente el virreinato duró hasta el siglo XIX, hasta 1821, donde se concreta la Guerra de Independencia que había iniciado en 1810. Y obviamente es cuando se van a producir los primeros y definitivos movimientos sociales en la Nueva España. Durante los 300 años que duró la época colonial, ocurrieron hechos y procesos históricos, obviamente, que le dieron a la Nueva España un carácter propio y una cultura nacional donde coexistieron elementos de diversos orígenes, indígenas, africanos y españoles. Y posteriormente se fueron agregando otro tipo de elementos, ¿no? Sobre todo asiáticos. Y la integración social y cultural no fue sencilla ni pacífica en muchos casos, pero es un proceso histórico que hay que analizar porque se llevó a cabo y, como mencioné con anterioridad, es lo que propició que a la larga se generaran y se gestaran las bases para la conformación de la identidad nacional mexicana que tenemos hoy en día. La guerra de conquista y el dominio de la población. Obviamente hubo un proceso bélico conocido como la guerra de conquista para iniciar lo que conocemos como la conformación de la Nueva España. No fue algo sencillo, no llegaron los españoles y oigan, esto es Nueva España, y los indígenas dijeron, sí, sí, gracias, queremos ser Nueva España. No, es un proceso largo. La conquista, como se le conoce, es la apropiación y el dominio de los territorios indígenas, es decir, fueron tomados por la fuerza. Es un proceso que de poco más de 40 años entre las zonas centro y sur, ¿sí? Y obviamente va a ser diferente, fue diferente en todo el territorio nacional. No vamos a encontrar las mismas características en la conquista a nivel nacional, ¿no? Es decir, hubieron sus cuestiones muy diferentes. Por ejemplo, en este caso, Hernán Cortés, al llegar con sus ejércitos a la zona centro, pues se introduce una dicotomía de las tribus náhuatl de la zona, ¿no? Y purépechas también. Y obviamente Francisco de Montejo, en la zona sur, precisamente de Yucatán, pues va a enfrentar de diversa manera y en diferentes situaciones y en diferentes etapas a los mayas que no se encontraban tan centralizados como el caso de los aztecas, ¿no? Y obviamente también hay que entender que la conquista se extendió en el norte del país hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, no podemos hablar de un proceso de conquista homogéneo. Es heterogéneo debido a las diferentes tribus, a las diferentes condiciones climatológicas, geográficas, a las civilizaciones que existieron, un sinfín de características. Ahora bien, en este caso, la guerra de conquista fue una lucha violenta y desigual. Cuando los españoles llegan a América, en este caso a Mesoamérica, perdón, Mesoamérica se encontraba en un proceso bélico. Se le conoce actualmente como guerras mesoamericanas. Y obviamente los españoles van a establecer alianzas con señoríos indígenas que estaban en contra de los aztecas. Y obviamente el número de individuos que se van a unir con los españoles, pues van a lograr el derrocamiento del Imperio Azteca. La expedición de Hernán Cortés y el sitio de Tenochtitlán van a ser esos dos grandes eventos históricos que van a marcar el inicio del proceso conocido como la Nueva España, ¿no? Precisamente el 13 de agosto de 1521 es cuando se toma la ciudad de Tenochtitlán y la captura de Cuauhtémoc, quien era el último tlatoani mexica, ¿no? Eso obviamente son características que ustedes ya trabajaron en las actividades anteriores. Encontramos una intensa actividad política posterior a la caída de Tenochtitlán y surge ayuntamientos y cabildos que van a servir para gobernar los territorios que estaban siendo ocupados.
Obviamente, a raíz de la conquista, podemos entender que inicia el establecimiento de relaciones entre españoles y señoríos indígenas conquistados, ya que estos señoríos van a asignarse a través de una figura política conocida como pueblos de indios, en la cual las tierras y los habitantes de estos pueblos de indios pasaban a pertenecerle a un conquistador como compensación por haber participado en la conquista, y van a recibir el nombre de encomenderos. ¿Por qué encomenderos? Porque les van a encomendar un grupo de indígenas para que les enseñen la religión católica, el idioma y todo lo relacionado a la cultura española. La evangelización y el papel de la iglesia. Bueno, la conquista no solo incorporó enormes extensiones de tierras a los dominios de la corona española, sino que también significó la incorporación de los indígenas al mundo cristiano. La iglesia, obviamente, como institución política y económica, sabía que mientras más individuos pertenecieran a la iglesia, pertenecieran a la fe católica, pues más recursos económicos a través de tributos iba a poder obtener. Sí, hay que entender el fin político y económico de la iglesia, ¿no? No es simplemente que quería llevar la palabra de Dios a todas partes, sino que también buscó un fin político y un fin económico. En 1523 fue el desembarco de los primeros frailes de la orden franciscana, la primera orden religiosa que llegó a México, a la Nueva España, perdón. Y de hecho es la orden religiosa que estuvo presente aquí en Yucatán. Los religiosos emprendieron, con toda libertad, la evangelización y conversión de los indígenas. Además de los franciscanos, llegaron a la Nueva España dominicos, agustinos y jesuitas. Cada orden dejó su huella, construcciones, evangelización y aculturación, es decir, le enseñaron a los indígenas formas propias de la cultura española. Ahora bien, vamos a comprender en este caso un proceso de que al darles la libertad a los frailes de convertir de cualquier manera a los indígenas, pues ellos van a optar por todo tipo de estrategias, ¿no? Conventos y templos en los pueblos de indios van a ser los mecanismos más usados para llevar la fe cristiana a los indígenas. Y van a implementar lo que se conoce como el fomento de los cultos a santos específicos por localidad, ¿sí? Van a delimitar a los grupos religiosos y les van a imponer un santo para que lleven a cabo sus celebraciones y sus adoraciones. Obviamente, la irrupción de estos individuos va a generar la modificación de las identidades de las comunidades indígenas, la supresión de ritos y sacerdotes indígenas, muchas veces a través de métodos violentos. La iglesia se va a consagrar como la institución más importante de la Nueva España. ¿Por qué? Porque va a encargarse de la educación, los partos, servicios de salud, administración de bienes y préstamos, registros de nacimientos, de muertes, matrimonios, etc. Es decir, todo lo va a hacer la iglesia, y por eso se vuelve la institución más importante de la Nueva España. Cambios económicos y sociales, introducción de la minería, explotación de los recursos mineros de la Nueva España, oro y plata principalmente, generando grandes ganancias para los dueños de las minas y obviamente para la corona. Entre los siglos XVI y XVII, la minería va a impulsar la colonización por gran parte de la Nueva España, porque van a tratar de buscar oro y plata en todas partes, por lo tanto van a colonizar gran territorio novohispano. Y la colonización se va a consolidar con el desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería. Obviamente esto va a permitir la introducción a América de nuevos productos y especies de animales y transformando el paisaje americano. El dinamismo económico atrajo un gran número de migrantes. Obviamente muchas personas querían venir a América porque era una oportunidad, ¿sí? Y obviamente las personas que llegaban se agrupaban y normalmente en los mismos trabajos y se dedicaban a proteger sus intereses. Es por eso que decimos que la conquista de la Nueva España y su colonización tuvo un carácter corporativo, sobre todo en la sociedad novohispana. Y la irrupción de tantos individuos y de tantos cambios, pues vamos a entender que va a lograrse una reducción de la población indígena en el siglo XVI.
por diversos factores, enfermedades, explotación laboral, ¿sí? Abusos por parte de los conquistadores en general. Y por lo tanto se va a empezar a introducir se da la introducción de esclavos africanos al territorio novohispano. Por lo tanto, surge un mestizaje biológico y cultural. Hablamos ya, para ir cerrando con esto, del virreinato de la Nueva España. A medida que se extendió la conquista y colonización, se fue organizando el territorio y la administración. Es decir, había que administrar de mejor manera los recursos de la colonia novohispana. Y obviamente surgen lo que conocemos como los pueblos de indios, que van a conservar sus territorios y su administración. Y obviamente ellos mismos van a ejercer, y la administración va a ser ejercida por los adelantados, quienes fueron los primeros encargados del gobierno de la Nueva España con funciones civiles y militares. En este primer momento, la corona va a adoptar las siguientes medidas: mantener el sistema de tributario indígena, obviamente para obtener recursos, premiar a los conquistadores que permanecieran en las tierras y mantuviesen el dominio español, enviar a funcionarios leales a la corona que aplicaran las leyes y frenaran la ambición de los conquistadores, utilizar a los religiosos para defender a los indígenas. Y obviamente el cargo de adelantado fue sustituido por el de gobernador, y el territorio administrado por este recibió el nombre de provincia, que obviamente se va a encargar de administrar justicia, gobierno, hacienda y guerra. Para 1524 se crea el Real y Supremo Consejo de Indias para controlar, vigilar, cuidar y legislar los asuntos de la Nueva España. Para 1527 se crea la Real Audiencia, que sirvió para controlar y acabar con los pleitos entre conquistadores, porque estaban habiendo muchos pleitos entre ellos. Los regidores y alcaldes mayores van a ejercer gobierno y justicia en villas y pueblos en nombre del rey. Y los capitanes generales para gobernar en zonas de conflicto. Obviamente, estas capitanías generales estaban gobernadas por un militar. Para 1535, Carlos V crea el Virreinato de la Nueva España, cuya administración la ejercía un virrey, máxima autoridad de la colonia española. Para 1560, comienzo de la consolidación de las autoridades, y los conquistadores fueron desplazados de los puestos de gobierno y reemplazados por funcionarios. Y obviamente hasta el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía Borbón, se van a empezar a presentar cambios en relación al sistema colonial. Pero eso es materia de análisis para más adelante. Y con esto terminamos las diapositivas. Bueno, regresamos. En este sentido, qué bueno que pudieron observar las diapositivas. Espero hayan tomado apuntes. Es muy importante, digo, para poder hacer mejor la tarea. Y para terminar con este video, les reitero, el formato de entrega de las tareas o de la tarea es en PDF, formato PDF para subirlo a la plataforma. La fecha límite es el viernes 1 de mayo, hora 8 de la noche. 8:1 ya está cerrada la plataforma. Así que por favor dedíquenle tiempo, háganlo con calma, pero a tiempo para su entrega. No lo olviden, nosotros seguimos echándole ganas desde casa. Nos estamos viendo en las transmisiones en vivo, en estas clases, en estas asesorías virtuales que estamos teniendo. Y espero nos veamos pronto en el aula. No lo olviden. Para sí, para todos, quédense en casa. Hasta luego, chicos.